Algunas personas están en contra de la Trinidad, alegando que Dios es uno y no tres, que la palabra Trinidad no está en la Biblia y que es incomprensible que tres sean uno. Es más, algunas personas se atreven a decir que los que creen en Dios como tres personas, creen en un Dios de tres cabezas. Pero entonces, ¿cómo explicamos la Divina Trinidad? Pues en este video te explicaré qué enseña la Biblia acerca de la Divina Trinidad y cuál es la verdad acerca de ese tema. Así que ponte cómodo y pon mucha atención a este video que sé que será de bendición para tu vida. Hola, bienvenido a este canal, mi nombre es Fabián Serrano, soy un joven seguidor de Jesucristo al que le apasiona estudiar la palabra de Dios y mi objetivo número uno es ayudarte a entender lo que enseña realmente la Biblia. Pero antes de comenzar te invito a que le des like a este video y si es tu primera vez en este canal o no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas para que así puedas estar pendiente de todo el contenido que estaré subiendo, que sé que será de bendición para tu vida. En primer lugar, diríamos que rechazar un hecho verdad por el simple hecho de que no aparezca textualmente en la Biblia es totalmente absurdo. Es más, la misma palabra Biblia no está en ningún escrito de los profetas o apóstoles, o por ejemplo la palabra milenio, pero aceptamos estas palabras porque expresan hechos bíblicos reales y verdaderos, como por ejemplo, en este caso que hablaremos sobre la Trinidad. Entonces, rechazar algo porque sea un misterio incomprensible nos llevaría a rechazar a Dios mismo porque Él es el misterio que no entiende la mente humana. Y también de Jesucristo, como lo dice Colosenses 1:26. Y nos dice Pablo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pero no porque sea un misterio para la mente humana lo rechazamos. Ahora bien, si nosotros buscamos un poco en la historia, podemos encontrar que la negación de la Divina Trinidad aparece con Arrio, un escritor griego que murió en el año 336 después de Cristo, porque él fue quien combatió la divinidad de Cristo. Y lo más curioso del asunto y muy significativo es que desde los apóstoles hasta Arrio, o sea más o menos unos 300 años, los cristianos creían en la Divina Trinidad, la que está claramente reconocida en el Nuevo Testamento. Entonces, nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿sería que los apóstoles y todos los cristianos primitivos estuvieron equivocados durante 300 años y que luego cuando apareció Arrio descubrió el error? Bueno, pero sin más preámbulos vamos a ver qué nos dice la Biblia. Bueno, y antes de empezar a nombrar las citas bíblicas, quiero advertirles que los pasajes que vamos a citar aparecen traducidos de diferente forma en la versión del Nuevo Mundo, que es la Biblia publicada por los llamados testigos de Jehová, que explican que todas las versiones están mal traducidas y que solo su Biblia es la única que tiene la traducción correcta. Pero en realidad es todo lo contrario. Desde que esta versión fue presentada o preparada, lastimosamente fue con el fin de combatir la doctrina acerca de la Trinidad o la divinidad de Cristo. No se trata de una versión fiel, sino más bien tendenciosa, o sea, que está traducida de manera que pueda apoyar las doctrinas de esta denominación. Bueno, pero ya retomando el tema principal, que es la Divina Trinidad, vamos a tocar un tema muy importante, que es la divinidad de Cristo. Y para eso vamos a tocar algunos textos bíblicos, y esos textos bíblicos nos enseñarán la verdad acerca de la divinidad de Cristo. Así que el primer texto lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, y nos dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Notamos cómo este texto nos explica que el verbo era Dios, o sea que Jesús era Dios, porque sabemos que Jesús es el verbo, ¿sí? Entonces podemos ver cómo Jesús era Dios, y también en este texto nos dice que Él, o por medio de Él, fueron hechas las cosas, y nosotros conocemos que Dios fue el creador de todo, ¿verdad? Y si Dios fue el creador de todo y por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, eso nos lleva a concluir que realmente Jesús es Dios. Vamos ahora al siguiente texto, que lo encontramos en Mateo capítulo 1, verso 22 y 23, y nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Creo que
ese texto es totalmente claro. En este texto o en Mateo 1 podemos notar que se está relatando el nacimiento de Jesús y aquí nos dice que la Virgen daría a luz a alguien que le llamarían Emanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que quiere decir es que cuando Jesús nació, entonces Dios vino a habitar con nosotros, lo que nos muestra que realmente Jesús es Dios. Bueno, vamos ahora al siguiente texto que lo encontramos en Isaías en el capítulo 9. En este capítulo Isaías está relatando el nacimiento y el reinado del Mesías, ¿sí? Y en el verso 6 nos dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Notamos cómo en este texto el profeta Isaías le da títulos muy importantes a este niño, el cual era Jesús, que era el que iba a nacer. Y los títulos que le da es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Esos son títulos que se le atribuyen solamente al Dios verdadero, ¿sí? Entonces con esto podemos notar que este verso también nos está diciendo que Jesús es Dios. El siguiente texto lo encontramos en Romanos capítulo 9 verso 5 y nos dice: a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este texto es muy directo y aquí Pablo nos está diciendo: Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. No hay nada que explicar, simplemente si Pablo lo está diciendo, es real. Y este último texto que les voy a leer lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1 verso 1 y nos dice: Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nos damos cuenta cómo en este texto el escritor, al igual que en el texto anterior, habla acerca de que Jesús es Dios, lo escribe literalmente, ¿sí? Entonces a nosotros ver esto, al poder leer esto, nos damos cuenta que no hay nada que refutar, ¿sí? Aquí los escritores están literalmente diciendo que Jesús es Dios. Y también hay muchos otros textos más que también hablan acerca de la divinidad de Jesucristo, pero no los trajimos o no los leímos para que el video no se haga tan largo, ¿sí? Pero sí le voy a dar las citas bíblicas para que ustedes los busquen. Está 1 Corintios capítulo 1 verso 24, 1 Juan capítulo 5 verso 20, Colosenses capítulo 1 versículo del 15 al 17, Colosenses 2 versículo 9, Hebreos capítulo 1 versículo 2 y 3, Tito capítulo 2 verso 3, Filipenses capítulo 2 verso 6 y 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. Bueno, y ahora ya teniendo claro lo que la Biblia nos enseña acerca de la divinidad de Cristo, vamos a dar unas referencias bíblicas o unos textos bíblicos acerca de la Divina Trinidad. El primer texto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 13 verso 14 y nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En este versículo podemos ver la bendición apostólica de la Divina Trinidad. Y ahora el siguiente texto lo vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2 y nos dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En este texto podemos ver cómo la Divina Trinidad surge en expresiones de esperanza cristiana. Y el siguiente texto lo vamos a ver en Judas, versículo 20 y 21, y nos dice: pues vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí notamos nuevamente cómo nos cita la Divina Trinidad. Y ahora vamos al siguiente texto que está en Mateo capítulo 28 verso 19 y nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo podemos notar que no dice los nombres, sino el nombre, lo que nos quiere decir que es porque los tres forman un nombre, Dios.
Entonces, con todos estos versículos o con todo lo que enseña la Biblia, podemos concluir que la unidad de Dios es la divina Trinidad, que es en naturaleza, carácter y propósito. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un Dios y nunca tres dioses. Y del mismo modo que sucede con la iglesia, sucede con la divinidad. Mira cómo Jesús nos lo dice aquí en Juan capítulo 17, verso del 21 al 22. Y nos dice: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este texto nos explica la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de su naturaleza, carácter y propósito. Es una realidad que también es para los millones de cristianos que son uno, porque todos formamos una iglesia y no muchas. Y es que es una realidad que la Biblia siempre nos hace notar a través de todo, como por ejemplo también aparece el matrimonio, hombre y mujer unidos en el santo estado del matrimonio. Mira cómo nos dice Efesios capítulo 5 verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Notamos cómo este texto nos dice que dos personas diferentes forman una sola carne. No quiere decir que sean una sola persona, sino que estas dos personas conforman una a través del matrimonio. Ahora, si desechamos esa enseñanza bíblica que hace de la Divina Trinidad un solo Dios verdadero, caeremos en el mismo error de muchas denominaciones que no aceptan la Trinidad y nos muestran a Jehová como el Dios Todopoderoso y a Cristo como un Dios menor, que realmente es un error gravísimo y que la Biblia en ningún momento enseña. Mira por ejemplo cómo Jesús lo explica y nos dice que eso es un error en Juan capítulo 17 verso 11. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardándolos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Notamos cómo este texto nos dice nuevamente, como todos los que hemos leído, que Dios y el Padre son uno, no porque ellos sean el mismo, sino porque hacen parte de la Divina Trinidad que forman a un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que forman a un solo Dios verdadero. Entonces, podríamos decir que son tres personas coeternas que forman a un único Dios verdadero. Bueno, mis queridos amigos, espero que este video les haya gustado y les haya sido útil para entender un poco más acerca de las Sagradas Escrituras y de este tema tan interesante que es la Divina Trinidad. Y si tú realmente crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y forman a esa Divina Trinidad como un único Dios verdadero, escribe allí en los comentarios: yo creo en la Divina Trinidad. Y si este video fue de bendición para tu vida, no olvides darle like y te invito a que lo puedas compartir para que muchas más personas puedan entender lo que nos enseña realmente la Biblia acerca de ese tema. Y si también te gustaría que hablara de algún tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios, que con mucho gusto los estaré leyendo. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y así puedas estar pendiente de todo el contenido que estaré subiendo. Chao, chao, que Dios te bendiga.